Hola, muy buenas tardes. Qué alegría poder compartir juntos una vez más un nuevo jueves en este espacio de estudio bíblico y oración. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que utilizamos mucho, con el que estamos muy familiarizados, pero que quizás no siempre terminamos de entender con profundidad. Y es que en el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre qué es la iglesia. Y vamos a buscar en la Biblia qué dice la Biblia sobre la iglesia. Muchas veces decimos, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, crecí en la iglesia, pero ¿qué es la iglesia realmente? ¿Es la iglesia un edificio? ¿Una reunión? ¿Una tradición tal vez? La Biblia nos muestra que la iglesia es algo mucho más profundo y por ello me gustaría que empezáramos este tiempo abriendo juntos nuestra Biblia y buscando Mateo capítulo 16 versículo 18. Este versículo dice así: Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. En este versículo Jesús declara que Él edificará su iglesia. Y esto nos da a entender que la iglesia nace del corazón de Cristo y que además la iglesia le pertenece a Jesús y que Él mismo así lo declaró. También podemos entender que fue Él quien levantó la iglesia y que además la iglesia está protegida por Él, pues dice, el poder de la muerte no la conquistará. Muchas veces decimos, voy a la iglesia, y entre nosotros esa frase se entiende pues como que vamos a ir a la calle Juan de la Cosa. Pero en realidad bíblicamente la iglesia no es un lugar, no es un edificio, sino que la iglesia somos nosotros, somos personas redimidas por Jesús. Si vamos a Efesios capítulo 2 podemos seguir leyendo y aprendiendo acerca de la iglesia. Vamos al versículo 19 del capítulo 2 de Efesios y este dice así: Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. De este versículo podemos aprender que formamos parte de una familia espiritual y por lo tanto entendemos que la iglesia no se reduce a asistir a un lugar, sino que se trata de pertenecer a una familia. Si vamos ahora a 1 Corintios 12, podemos seguir aprendiendo más sobre qué es la iglesia de Cristo. Ahora sí que os invito a que me puedan acompañar en esta lectura, ya que voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Es un texto un poco más largo, así que va a ser bueno que me puedan acompañar desde casa. Pueden, si quieren, pausar el vídeo para que les dé tiempo a encontrar el pasaje. Como dije antes, voy a leer 1 Corintios capítulo 12 del versículo 12 al versículo 27. Y dice así: El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un solo mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo.
y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Me encanta este pasaje, la verdad. Como idea principal podemos sacar que la Biblia dice que somos un cuerpo. Entre otras cosas, podemos entender que esta metáfora significa que en la iglesia nadie lo hace todo, pero tampoco nadie sobra, nadie es insignificante, sino que así como Dios diseñó nuestro cuerpo de manera perfecta, con muchas partes que encajan y que funcionan como un engranaje y se ayudan unas a otras, y cada una tiene un propósito diferente, así también Dios diseñó a su iglesia, nos escogió a cada uno de nosotros y nos dio un propósito diferente. Entonces, ninguno de nosotros está en la iglesia por azar o por casualidad, sino que fue Dios quien nos escogió para formar parte de su familia y formar parte de su cuerpo. Así lo podemos ver reflejado en el versículo 18 que acabamos de leer, que dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Me gustaría que también pudiéramos volver a leer el versículo 13, que dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Este versículo nos da a entender que la iglesia es una familia formada por personas que son muy diversas, muy diferentes, ¿no? Dice aquí, algunos son judíos, otros gentiles, algunos esclavos, otros libres. Pero, ¿qué es lo que nos hace iglesia? ¿Qué es lo que nos une? Que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y esto es lo que nos hace iglesia, que estamos unidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. También al final del pasaje, en el versículo 26, me gustaría también destacarlo, porque este dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y es que hemos podido hablar de que somos una familia. Y como familia debemos acompañarnos unos a otros en el sufrimiento y debemos alegrarnos también los unos por los otros. Es que en la iglesia, formando parte de la iglesia, creo que muchos hemos podido ver a Dios por medio de nuestros hermanos. Tal vez quizás alguien alguna vez ha orado por ti, o alguien te acompañó en un momento o en una circunstancia de tu vida. Quizás alguien te llamó y esa llamada se sintió especial, o alguien te enseñó algo en un momento puntual de tu vida que has guardado con cariño en tu corazón, o alguien incluso te ha recibido en su casa tal vez. Y todas estas ideas creo que se pueden ver reflejadas en Hechos 2. En estos versículos que voy a leer ahora son un ejemplo de cómo puede comportarse una iglesia. Voy a leer Hechos 2 del versículo 42 al versículo 47. Y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este pasaje refleja a un grupo de creyentes viviendo en comunidad. Refleja una iglesia que está viva. Una iglesia en la que los creyentes comparten los unos con los otros, oran los unos con los otros, se comportan con generosidad y mantienen comunión, ¿no? Podemos leer que participaban juntos en las comidas, en la oración, que se reunían, que compartían sus comidas con otros. En definitiva, podemos ver una iglesia que está viva y unos hermanos que comparten los unos con los otros. Pero también me gustaría resaltar el último versículo, la última parte que acabamos de leer, que dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En este versículo podemos ver cómo Dios sigue llamando a personas comunes para una obra eterna. Pues
como dice aquí, cada día el Señor agrega a esa comunidad cristiana. También podemos entender, gracias a este versículo, que no necesitamos nada humanamente especial para pertenecer a esta familia, sino que solo necesitamos ser salvos y que, como leímos anteriormente, formamos parte de la familia todos aquellos que fuimos bautizados en un mismo cuerpo por un mismo espíritu. Y recogiendo todo lo que hemos podido leer en la palabra y hablar durante este tiempo, podemos concluir que Dios nos ha hecho parte de una familia. Pero ¿esto qué es? ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué significa formar parte de una familia? Pues me gustaría leer de manera rápida algunos versículos de la Biblia, como Gálatas 5:13, que dice: servíos por amor los unos a los otros. O Primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Dios nos da dones, capacidades, experiencias y recursos, no solo para beneficio propio, sino para bendecir al cuerpo de Cristo. En la palabra de Dios también podemos leer que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pues así como Jesús sirvió, nosotros como iglesia también debemos de servir. Y para aterrizar todo esto, quiero que ahora escuchemos a varios hermanos de nuestra congregación. Estos son personas que sirven en diferentes áreas y que tienen historias que contarnos, historias que son diferentes, pero que todas apuntan a un mismo Señor. Yo les he hecho 4 preguntas a estos hermanos. Les he preguntado que cuándo empezaron a servir en el área en la que están ayudando, que qué han aprendido de Dios a través del servicio, que qué frutos han podido ver y qué le dirían a alguien que cree que no tiene nada que aportar. Vamos a escucharle. Pues vamos con la primera pregunta. En algunas las intentaré leer para no salirme del guión y así pues tampoco ocupar mucho espacio, ¿no?, en el tiempo. ¿Cómo llegué a servir en la escuela dominical? Servir al Señor en el ministerio de la enseñanza bíblica a los niños ha sido un proceso largo, que se ha ido cocinando con el tiempo. Para poder responder a esta pregunta, me tengo que ir atrás en el tiempo, concretamente a junio de 1980. Fue en junio de 1980 cuando asistí por primera vez a nuestra congregación. Mi padre se había convertido en 1979, a principios, y un año después decidió llevarnos a nosotros. Yo fui la última en venir, porque estaba tan volcada en mis estudios que era la disculpa perfecta para no ir. Mi padre casi me obligó. Ya después de haber fallecido mi madre, llegué a decirle, con el tono en el que yo lo trataba, digo: pa, a veces eras peor que un dolor de muela. Con tal de no escucharlo, fui a la iglesia, a regañadientes. Lo que yo no sabía era lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y escuchando la palabra de Dios, tanto en los pocos años que pude acudir a la escuela dominical, en la misión juvenil y en los cultos, el Señor tocó mi corazón. Y me di cuenta que necesitaba a Dios en mi vida. Y a los 17 años di testimonio de mi fe bajando a las aguas del bautismo. Contestando a esta pregunta, me he dado cuenta que han pasado ya 46 años y el Señor me ha permitido servirle en distintas áreas, algunas no siempre relacionadas con la enseñanza bíblica, pero otras sí, como puede haber sido la escuela dominical, los campamentos, la escuela bíblica de verano. Doy gracias a Dios por haberle conocido tan joven. Creo que de no haber sido así, la Mari Carmen que ustedes conocen no hubiera sido muy distinta. Y eso me lleva a pensar que el Señor es el que hace el milagro de cambiarnos. El Señor es el que hace la obra y la obra es suya. Solo mérito suyo, y al igual que la iglesia es del Señor, la escuela dominical también es obra suya y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. La segunda pregunta: ¿qué has aprendido de Dios sirviendo?
Pues la primera cosa que he aprendido sirviendo a Dios es conocerle más. Alguien me dijo una vez que aquellos que aman a Dios son los que más le conocen. Tengo que pedirle perdón porque creo que hubo una época en que dejé que el desánimo llenara mi vida. A los 31 años sufrí una enfermedad que la verdad que me desanimó muchísimo. Mi hija solo tenía 4 años y me sentí muy mal. Pero el Señor, que es misericordioso, me ayudó a levantarme de nuevo y poco a poco pude volver a servirle. Cada día tengo que pedirle que me recuerde que no puedo estar lejos de Él, que no me deje llevar por el exceso de la actividad, sino que le busque cada día para poder crecer. También he aprendido que sirviéndole puedo conocer más a mis hermanos y hermanas y dejar que el amor fraternal también se convierta en amistad verdadera. El otro día escuchaba una canción que decía: la familia no se elige, pero sí podemos elegir cómo queremos que sea nuestra relación con nuestra familia. Doy gracias nuevamente a Dios por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas con los que he podido servir al Señor en todos estos años y aprender del Señor durante todo este tiempo, tanto desde mi llegada al Evangelio hasta ahora mismo. ¿Qué fruto has visto? Pues el primer fruto que he visto es que el Señor ha cambiado mi vida. Le ha dado sentido y me ha permitido darme cuenta que aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no estoy sola, Él está conmigo. La vida cristiana es una carrera. No sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino, pero hay 2 cosas que sí debemos de tener muy claras. La primera, que no la hacemos solos, porque el Señor está con nosotros. Y la tercera es el destino, que el destino es que al final de esa carrera vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Otro milagro que Dios ha obrado es el milagro de la conversión en muchos niños y niñas. Algunos ya son padres de familia y otros son jóvenes muy comprometidos con el Señor. Sigamos orando por nuestros hijos, por nuestros niños y por nuestros jóvenes, para que el Señor les ayude y que ninguno de ellos se pierda. Y la última, ¿qué le dirías a alguien que piensa que no tiene nada que aportar? Pues le diría con mucho respeto y humildad que está equivocado o equivocada. Todavía conservo la postal que me regaló don José González Córdoba, nuestro pastor en ese entonces, cuando me bauticé. Y me puso un versículo que me ha acompañado durante mucho tiempo y que hace unos años fue también el lema de la escuela bíblica de verano. Y es Filipenses 1:6. Si he estado convencido de esto, que el Señor que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿sabe? El Señor va a perfeccionar esa obra dependiendo de dónde nos encontremos. En Juan 15:5 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Estamos cerca del Señor? ¿Qué fruto queremos llevar? Para llevar fruto tenemos que estar cerca del Señor. Para yo llevar fruto tengo que estar cerca del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a los frutos? En Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué frutos queremos que los demás nos conozcan? ¿Por los nuestros o por los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu, como hemos aprendido en Moclan, porque nos lo recuerdan mucho y la verdad es que la repetición hace que tanto los niños como los adultos no olvidemos las cosas. En Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu son amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos mucho que aportar. Tenemos mucho que aportar cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe cada día. El secreto para aportar a otros, el secreto para aportar en el ministerio que podamos hacer o realizar en nuestra iglesia depende de nuestra distancia con el Señor. ¿Estamos cerca del Señor? ¿Lo buscamos? Pues pidamos al Señor que nos ayude a buscarle siempre y primero a Él. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias y nos vemos pronto. Hola, soy Ronald Santana y estoy sirviendo en Aventura Joven desde el año 2011, cuando comenzó este ministerio con adolescentes. Yo antes había sido líder de jóvenes desde los 20 años en la misión juvenil, cuando la misión juvenil era un grupo de jóvenes a partir de 14 años en adelante. Y eso fue porque en un campamento el Señor me llamó a servirle y pensé que ahí era el mejor lugar en aquel momento. Estuve bastantes años sirviendo de diferentes maneras entre los jóvenes de la iglesia, hasta que por diversas circunstancias paré un año en el que le pedí al Señor dónde servirle. Y al terminar ese año me invitaron a ser asesor de GBE, el ministerio con estudiantes de instituto, en el que sirvo desde hace casi 18 años. Casi a la vez que empecé con GBE estuve dando clases de escuela dominical a los adolescentes de la iglesia, junto con Marichel, mi mujer, y unos pocos años después la iglesia vio la necesidad de que hubiera un ministerio específico con adolescentes, y ahí empezó Aventura Joven, con un estupendo equipo del que es un privilegio formar parte en aquel momento y a lo largo de los años hasta el día de hoy. Creo que lo más importante que he aprendido sirviendo a Dios en Aventura Joven es que lo principal es nuestra relación con Jesús. Da igual en donde sirva en la iglesia, si tu relación con Jesús no existe o está bajo mínimo, de nada sirve lo que estás haciendo. No podemos dar el amor de Dios y su palabra a otros si no vivimos realmente una relación con Cristo. Nuestra vida espiritual es lo primero y debe ser una realidad si queremos servir al Señor y a la iglesia. Gracias al Señor y a su obra en los adolescentes, he visto a un buen grupo que ha entregado su vida a Cristo y se han bautizado y siguen en sus caminos y son vidas transformadas por la eternidad. El Señor es bueno y Él hace que su obra dé fruto. Y si tú quieres servir en la iglesia y piensas que no tienes nada que aportar, yo te diría que si somos hijos de Dios y tenemos su Espíritu Santo en nosotros, Él nos ha dado dones para ayudarnos unos a otros en la iglesia. Y no todos tenemos los mismos dones, así que los tuyos son necesarios. Busca al Señor en oración y lee su palabra. Y pregúntale al Señor en qué lugar quiere que tú le sirvas. Confía en el Señor y espera oportunidades para servirle, que seguro que llegarán. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 6, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Buenas tardes, hermanos. Me ha pedido Ana que reflexione sobre mi experiencia sirviendo en la iglesia, en el DAC. Esto me remonta a mi principio, al llegar aquí a la iglesia, a los hermanos Antonio Zamora y Felipe, que estaban siempre fielmente sirviendo, recibiéndonos cada mañana, dándonos el boletín. Ellos siempre tenían una sonrisa, tenían una disposición al servicio. Y posteriormente me ofrecieron junto con Luz el poder colaborar con estos hermanos y que fuéramos aprendiendo un poco de qué venía
el servicio, ¿no? Entonces esto fue hasta que llegó la pandemia, que posteriormente se creó el Departamento de Asistencia a los Cultos, puesto que había una necesidad de personas que pudieran estar en el servicio de bienvenida y acomodación, puesto que se había generado unas necesidades que hasta ahora no habían sido necesarias. En este proceso yo me incorporo inmediatamente al grupo, puesto que siento la necesidad de volver al contacto con los hermanos mediante el servicio y además en los cultos, ¿no? Ella me ha pedido también que diga que he aprendido de Dios sirviendo. Yo he aprendido que el Señor es fiel, que el Señor siempre da la capacidad, que Él da los dones, que nos guía, que nos conduce, que nos hace madurar, porque empezamos caminando con muchas dificultades, viendo que nuestras incapacidades, pero que vemos también cómo Él va cubriendo poco a poco, ¿no? Posteriormente he visto los frutos del amor, de la paciencia, del amor a los hermanos, del gozo en el servicio, de la obediencia a través del servicio hacia el Señor, ¿no? El Señor está trabajando, el Señor trabaja a través del servicio con nuestros dones. Él va en el poder del Espíritu trabajando, puesto que nos enseña en el camino, pues, cómo poder resolver conflictos, cómo amar al hermano con el que tienes menos afinidad, cuando se te presentan situaciones, la obediencia a las personas que están por encima de ti. La verdad es un camino de aprendizaje, de crecimiento espiritual, pero sobre todo de obediencia, ¿no? De ver la mano del Señor en el día a día. Ver cómo los frutos del Espíritu se van haciendo visibles en mi vida. Eso no quiere decir que ya haya terminado el camino, pero sí es verdad que en el servicio y vamos aprendiendo a lidiar, a amar, a gozarnos con el Señor. Y además, bueno, pues la pregunta última que nos hacía era ¿qué le diría, ¿no? a alguien que no tiene nada que aportar? Le diría que formamos parte del pueblo de Dios, donde todos estamos en un proceso de construcción y todos somos necesarios. Que Dios equipa su iglesia en el Espíritu Santo para que veamos lo que Él está haciendo en otros hermanos, o sea, vemos caminar a la iglesia, vemos el amor de los hermanos, vemos cómo lidiamos cada día con nuestras inseguridades, con nuestros miedos. Pero en este grupo del DAC somos los que servimos, los que acogemos, pero el DAC es solamente una parte de este acogimiento. Y es verdad que el Señor nos dice que nos da dones para que sirvamos. Y yo reconozco que todos tenemos discapacidades, pero todos tenemos algún don que aportar. Y que este don lo pongamos al servicio de la iglesia. Que no miremos nuestras dificultades, nuestras faltas de preparación, de conocimiento, puesto que a veces nos consideramos que no podemos, pero el Señor provee, el Señor es el que nos da, el que nos guía, ¿no? Y solo animo a aquellos que lo tengan en el corazón y que por algún motivo pues aún no se han decidido, que se decidan a servir al Señor, que hablen con los responsables de los departamentos, con el pastor, con quien quieran ellos que consideren oportuno, para que la iglesia también les ayude a encontrar su don y donde puedan ser útiles, porque todos somos necesarios. El Señor no excluye a nadie. Cuando meditaba hace un momentito que cuando los reyes en el Antiguo Testamento llamaban al pueblo, los llamaban a todos, desde el más importante al menos importante, cuando los llamaban asamblea. Y el Señor nos llama al servicio, nos llama
a poner nuestros dones al servicio de su pueblo, de su iglesia, y que no nos desanimemos, que sigamos orando y pidiendo al Señor que nos guíe, que les dé sabiduría y que podamos servirle como a Él le agrada. Muchas gracias, hermanos, por escucharme, y espero que se animen. Que la verdad que el Señor provea para su iglesia y que todo redunde en su gloria. Gracias, hermanos. Hace aproximadamente 3 años, en el primer culto de la mañana de domingo a las 9:30, en el tiempo de anuncios estaba presidiendo, dirigiendo el culto Patricia, y leyó varios textos de la Biblia que ahora mismo no me acuerdo, como introducción para hacer un llamamiento que hacían falta manos, personas que se unieran a los grupos de limpieza que ya estaban establecidos. Había 2 grupos de limpieza que estaban yendo pues prácticamente cada 2 semanas a limpiar y llevaban así bastante tiempo. Entonces se hacía necesario y bueno que otros hermanos pudiéramos participar. Cuando terminó el culto, busqué a varias hermanas y les dije, oye, ¿escuchaste? ¿Qué te parece si nos unimos y vamos a limpiar? Como todas estábamos trabajando de lunes a viernes, el día mejor que nos venía era sábado. Así que empezamos a limpiar los sábados a las 8 de la mañana. Y recuerdo, por eso pienso que fueron 3 años, porque recuerdo que estaba en el grupo de voluntariado de la iglesia. Empezó en la época con Rubén. Así que Rubén también venía a ayudarnos los sábados. Después, el año siguiente, los otros voluntarios eran Josué y Esteban. Y este año, pues Ana y María. Por eso calculé más o menos unos 3 años llevo en el grupo de limpieza. Ese fue el motivo por el cual llegué a servir en la limpieza, porque había una necesidad y dije, bueno, pues voy a sumarme. Actualmente, en los últimos años, nosotras tenemos ayuda en la limpieza en casa y pudiera resultar un poco irónico, ¿no? Que no limpio en casa y que voy a limpiar en la iglesia, pero creo que no lo es, que no es irónico, sino son las cosas que el Señor hace y permite. Y para mí ha sido de mucha bendición compartir con los hermanos y con las hermanas que vamos a limpiar. Hay un grupo así establecido de sábado, pero después hay otras personas que nos han estado ayudando cuando alguien no puede, porque tenemos un grupo de WhatsApp, un chat, donde nos avisamos y si, bueno, tenemos compromisos, viajes, vacaciones o lo que sea, pues buscamos refuerzos. A veces los buscamos y a veces el Señor los envía directamente. Así que principalmente el grupo de limpieza de los sábados lo forman Erika, Cornelia, Daniela, Daisy, Agnieszka y Yasmeli. También Mayra, pero ahora mismo está en Cuba, entonces pues no está viniendo. Y bueno, y las voluntarias Ana y María. Pero principalmente y por bastante tiempo, Antonio Cubas también venía a ayudarnos. Y realmente ver a este hombre con 70 años subiendo y bajando y deseoso de ayudar, realmente fue de mucha bendición, de mucho ánimo, siempre con palabras de ánimo él para con nosotros. También, pues, Loli, Gislén, Rosa Suárez y, bueno, Antonio y Boicu también han venido a limpiar en diferentes ocasiones. Así que ha sido de bendición ese tiempo. Y lo que he podido aprender al formar parte de este ministerio de limpieza es que a veces no vemos, hay muchas cosas que parecen invisibles a nuestros ojos, pero que si no se hacen o si no estuvieran, pues se notarían. A lo mejor no se aprecian los domingos cuando vamos a reunirnos, igual no apreciamos que el lugar está limpio. Pero si por 1 o 2 semanas no se sacaran las papeleras, no se limpiaran en los baños, no hubiese papel higiénico, las bolsas estuvieran rebosando, etcétera, etcétera, creo que probablemente nos miraríamos unos a otros como diciendo, uy, falta que se limpie. Y probablemente podríamos apreciar más el trabajo que se hace. Y lo digo como limpieza, como lo digo para las personas que predican, los que preparan, nuestros hermanos que ensayan para la alabanza, los que están en el sonido, los que cuidan a los niños, los que enseñan a los niños, los que están en las tareas que se hacen en las reollas. O sea, vemos algo por un momento, pero no recordamos la preparación que hay detrás, las horas que cada persona ha invertido, ha dedicado de su vida para servir. Así que eso para mí ha sido un aprendizaje.
aparte de poder compartir, de tener comunión con mis hermanos. Cuando nosotros vamos, pues antes de empezar a limpiar, nos gusta cogernos de las manos y orar y poner el tiempo de limpieza en manos del Señor, pedirle que nos ayude a ser rápidos, que no nos caigamos, que no haya malos entendidos, porque realmente todo es espiritual. Todo depende, si todo se lo dedicamos al Señor y se lo entregamos a Él, pues todo tiene sentido y es de bendición y da fruto. Así que para mí en concreto ha sido de mucha bendición pues conocer más a mis hermanos, poder compartir con ellos, tenemos conversaciones limpiando los cristales. Eso, básicamente ha sido de mucha bendición. Y si alguien piensa que no tiene nada que aportar en la limpieza, pues le diría que no, que realmente cada vez que escuchemos que hay una necesidad, podamos acercarnos y decir, bueno, voy a empezar a probar, quiero probar y ayudar y servir, a ver si el Señor confirma que este es mi lugar o el Señor pone a otras personas, levanta a otras personas, pero cualquiera que no esté haciendo algo en concreto, porque sí, sé que todos podemos servir en nuestras casas, en el trabajo, en los estudios, en el día a día, pero también hay cosas concretas que hay que hacer en los lugares, en este caso donde nos reunimos como iglesia, y sería de mucha bendición pues poder contar con tu ayuda. Así que si te animas, a lo mejor incluso se forma otro grupo más y puede ser más espaciado la vez que nos toque ir a limpiar. Pues muchas gracias por escucharme y bendiciones. Muchas gracias Mari Carmen, Ronald, Pepi y Nieves por compartir con nosotros vuestras experiencias sirviendo a Dios a través de la iglesia. En definitiva, después de escuchar vuestras historias, podemos seguir ratificándonos en la idea de que la iglesia no es solo un lugar en el que reunirnos, sino que la iglesia son vidas transformadas, son personas sirviendo y son dones puestos a los pies de Cristo. Son historias diferentes pero unidas por un mismo evangelio. Tal vez tú hoy estás siendo llamado por Dios a ayudar o participar en algún ministerio de manera específica. Si es así, me alegro y espero que puedas responder con obediencia al llamado que Dios te está dando. Pero también tenemos que entender que esta no es la única manera en la que podemos servir a Dios ni formar parte del cuerpo de una manera activa, sino que, como leímos antes en la Biblia, somos un cuerpo con muchas partes y cada parte tiene su función. Yo no sé a qué te está llamando o animando Dios hoy. Tal vez podemos servir a la iglesia simplemente asistiendo de manera fiel, congregándonos y perseverando y acudiendo con un espíritu de adoración, o tal vez podemos servir a la iglesia a través de acompañar a otros y ayudar a otros, o a través de la oración. En definitiva, solo Dios sabe lo que espera de cada uno de nosotros. Pero algo que sí sé y algo que sí podemos saber es que todos nosotros estamos llamados a amar el cuerpo de Cristo tanto como Cristo lo ama. Y por ello me gustaría despedir este tiempo en oración, dándole las gracias a Cristo por fundar esta familia, por permitirnos formar parte de ella y simplemente para que Él siga siendo el centro de todo y que podamos recordar por qué somos una iglesia en Cristo. Entonces voy a despedir este tiempo orando. Señor, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por la familia que tú nos has regalado, por cada persona, Señor, a la que tú has convertido a ti, Señor, a la que tú has salvado, por cada fiel seguidor tuyo que tú has levantado, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado una familia, pero porque tú eres el Padre perfecto, Señor. Porque en ti nos podemos mantener unidos, nos podemos mantener firmes, nos podemos mantener protegidos, Señor, porque eres nuestra guía y eres nuestro ejemplo. Te damos gracias por todas aquellas personas que te sirven, Señor, y también te damos gracias por aquellos servicios que quizás no son tan visibles para nosotros, pero todo es visible a tus ojos, Señor, y nada queda en vano cuando es hecho para ti, Señor. Y te damos gracias también por el regalo que tú nos has dado, dándonos una casa. Te pido que tú nos ayudes a amarla tanto como tú la amas. Te pido que tú nos ayudes a amarnos unos a otros, como tú amas a tu cuerpo, y a servirnos unos a otros como tú también viniste al mundo a servir, Señor, a los demás. Te pedimos que tú nos ayudes a mantenerte en el centro y que nunca olvidemos, Señor, que somos una iglesia por ti, Señor, y en tu nombre, y que eres tú quien nos une. En el nombre de Jesús. Amén.